Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nicole Crowley. El día de hoy nos encontramos con Jesús Guridi para platicar un poco sobre uno de nuestros escenarios de observación, con enfoque especial en el cómic, para entender mejor cómo se relacionan las narrativas de ficción en productos culturales de nuestro estado con la realidad que vivimos. Un gusto, Guridi. Bienvenido. Muchas gracias. A ti. No sé si puedas ayudarnos como a presentarte un poco, platicarnos sobre qué haces y cuáles son como tus áreas de estudio, de interés y demás. Ok, sí, bueno, soy José Jesús Guridi. Soy licenciado en comunicación, maestro en comunicación de la ciencia y la cultura aquí por el ITESO y recientemente también doctor en estudios científicos sociales también por el ITESO. Eh, Mi área de trabajo, digamos que tengo dos vías, ¿no? Principalmente. Una tiene que ver con la academia, es decir, con las clases, con la docencia, e incluso también con la producción, y toda esa parte está muy anclada en la comunicación de la ciencia, la comunicación del conocimiento de manera más amplia, ¿no? Y por otro lado, un poco más dentro de la investigación, pero también articulada con la anterior, trabajo análisis de productos de ficción, justamente. El último, bueno, previo a esta investigación que estamos trabajando en Etios, trabajé en la tesis doctoral un análisis de discurso del universo cinematográfico Marvel y su relación con los saberes verdaderos. O sea, cómo jugaban ahí saber científico, saber mágico, saber mitológico en la construcción del saber verdadero en las películas de Marvel. Y bueno, entonces ahora estamos iniciando, este proyecto apenas está comenzando a desarrollarse y es un trabajo que busca analizar justamente las narrativas de los cómics, específicamente trabajando desde el ámbito de Guadalajara, después en el ámbito nacional y después latinoamericano, pero cuál es su postura ante el antropoceno, si hay posturas de resistencia, es lo que estamos buscando sobre todo, modelos de resistencia al antropoceno, más enclavados sobre todo en la relación que tiene el hombre con la tierra, o el ser humano con la tierra. Súper, qué interesante, qué padre. Entonces, bueno, la primera pregunta que te queremos hacer es, desde la observación, ¿qué diferencias implica el analizar e investigar el cómic en un lugar como Jalisco, por ejemplo, contra el cómic estadounidense o de consumo global? Bueno, yo creo que todo el estudio de cómic está atravesado, y como el estudio de cualquier otro producto simbólico, está atravesado por la industria, ¿no? Y en el caso del cómic es todavía más fuerte esta influencia de cómo estudiarlo, porque a excepción del que mencionas, el cómic estadounidense, y no todo, sino solamente ciertas partes del cómic estadounidense, tienen una industria bien establecida. En todos los demás lugares, tal vez Europa también, sobre todo Francia y tal vez Inglaterra tengan también una industria bien puesta, pero en América Latina sobre todo la industria del cómic es incipiente, ¿no? Es totalmente independiente, tiene formas muy distintas de trabajo que han surgido como de manera, no sé, muy reactiva ante las cosas que van pasando. Son industrias que van sobreviviendo y que van encontrando maneras de sobrevivir más allá de estar establecidas. Entonces, cuando uno investiga industrias así o productos que provienen de industrias así, hay que rastrear, es más difícil rastrear, digamos, la permanencia, encontrar los ejemplos. A veces, por ejemplo, las temporalidades son muy distintas porque tiene uno acceso a productos que se empezaron a hacer hace 10 años, pero que tardaron 4 años en producirse y un año después empezaron a salir. Entonces, ese tipo de cosas hace, no difícil, pero compleja el estudio de este tipo de productos, ¿no? Y por eso incluso es parte de las decisiones de centrarnos directamente en Jalisco, en Guadalajara, para empezar, porque a esta, bueno, aquí se puede ver, ¿no? O sea, me gustan, soy partidario de esta forma de trabajar de los cómics y creo que le ayuda mucho a la línea, ¿no? Trabajar una investigación sistemática de cómo se está produciendo el cómic, quién lo produce, desde dónde están las casas de apoyo, etcétera, ayuda mucho al establecimiento o a la consolidación de esa línea de producción, ¿no? Independientemente de lo que se busca en la investigación, ayudamos, digamos, a ese proceso. Y
pues eso es, creo que, parte importante de lo que vos diseñar. Claro, 100%. Muy bien. Y bueno, como de la mano de lo que acabas de platicarnos, ¿qué consideras que podríamos contribuir al hacer observación de la escena del cómic en nuestro estado actualmente? O sea, como ahondando un poco en esto que comentas de, bueno, obviamente el beneficio académico y investigativo científico del proyecto de investigación, pero cómo podemos también aportar desde este frente a la industria y como Hay dos vertientes otra vez, ¿no? La primera tiene que ver justo con la industria, o sea, un mapa, que es lo que estamos planteando construir, un mapa de cómo, de los autores, de los temas, de las editoriales, de las formas de distribución, por ejemplo, ayuda muchísimo a los propios autores en el estado en el que se encuentra esta industria, porque normalmente está conformada por chavos, gentes, creadores, artistas, que buscan en dónde colocar lo que están haciendo y hacen lo que sea para llegar a hacer eso, pero luego los canales de distribución, los canales incluso de ayuda para producir, son difíciles de acceder por las condiciones en las que se producen normalmente estas obras. Entonces, un mapa ayuda muchísimo, ¿no? Estamos haciendo un mapa que busque, por ejemplo, esto que te decía, autores, que ubique también casas de producción o de apoyo, editoriales, lugares o formas de distribución, pero también, por otro lado, becas, apoyos a los creadores, apoyos gubernamentales, que además pueden incluso venir de afuera. Entonces, eso ayuda mucho al ámbito del cómic como producción. Esa es una vertiente, y la otra vertiente que te decía tiene que ver con el tema directo de la investigación, que es el antropoceno y las miradas que podemos ofrecer a una sociedad. Cuando nosotros hablamos además de un cómic que no está distribuido, de por sí los cómics de estas industrias estadounidenses no son tan presentes en como lo sería la televisión o el propio cine, ¿no? Como te platicaba ahorita. De por sí no son tan presentes, pues el cómic nacional o local menos, ¿no? O sea, tiene una distribución muy, muy pequeña en ese sentido. Entonces, ayudar a recolocar y analizar las diferentes propuestas que hay sobre las formas en las que podemos organizarnos en relación con la tierra, nuestra relación con la tierra, pues por supuesto que eso ayuda mucho también a tener otras formas en el imaginario, ¿no? Para eso sirve la ficción. Construye la representación que tenemos y las propias ideas o imaginarios que tenemos sobre el mundo que vivimos, sobre el mundo que vivimos hoy y sobre el mundo que vivimos antes y la relación que tenemos. Todo eso se construye desde los medios y por supuesto también con la propia experiencia que vivimos, pero los medios son una parte muy importante en esta construcción de lo que entendemos como realidad, ¿no? Hay un concepto por ahí de un autor, digo, no voy a decir mucho, nomás que tiene que ver con se llama historicidad mediática de Thompson, y él lo que dice es eso, a ver, los medios y la forma de distribución de formas simbólicas, o sea, productos, por ejemplo, de ficción, no solo de ficción, pero entre ellos están los de ficción, construyen nuestra visión del pasado y de otros lugares y de lo que está sucediendo y de los hechos, ¿no? O sea, ¿cómo podemos entender, por ejemplo, Ayotzinapa sin los productos que han surgido alrededor, tanto de ficción como documentales, ¿no? O sea, esos van construyendo nuestra memoria de qué sucedió. No se diga El Señor de los Cielos y todo este proceso del narco o otras cosas tan simples como lugares, ¿no? También muchas personas sí tienen acceso a viajar a países distintos, pero hay una visión, por ejemplo, de París construida por los medios. Exacto. Y entonces los sitios, las personas y los eventos se construyen a través de todos estos productos. Entonces los productos de ficción tienen una importancia muy grande en ese sentido, sobre todo mientras más son vistos y analizados. Cuando uno analiza estas propuestas, provocas nuevas lecturas de las mismas y entonces ya existe una lectura distinta. Yo quiero pensar que cuando analicé el UCM, el universo Marvel, y lo vi de otra manera, quiero pensar que ahora hay una posibilidad de verlo así, y no solamente la que propone la propia industria, ¿no? Exacto. Sí, qué importante eso, la verdad. Y bueno, justo hablando y retomando como este tema de las audiencias y los públicos,
¿con qué retos crees que nos podemos encontrar para acercarnos precisamente como a esta escena local, a creadores, distribuidores, o sea, como desde esta parte tal vez de audiencias no necesariamente muy expertas, o sí, a toda esta escena local del cómic? Pues los retos mismos que ellos tienen, ¿no? O sea, el primero es ubicarlos, porque son efímeros, muchos de ellos. Entonces, lo primero que vas a encontrar son a lo mejor bases de datos o listas o no sé, sitios que te dicen una información que ya no es, Claro. ¿no? Porque pues así es este asunto. Entonces son efímeras, son movibles, muchas veces no están construidos, por supuesto, a la información. Entonces tú vas a encontrar un dato que no es real o que a lo mejor ahí dice, ya hice mi lista, ¿no? Voy a visitar a 8 autores hoy porque quedan en la misma cuadra. No, ya no existe. O sea, ya no están ahí, nunca estuvieron. Quien lo llenó así porque no sé. Pero te vas a encontrar con todo eso. Se van a encontrar también con una escena que desea participar porque sabe que es importante este tipo de cosas, pero que está metida en 1000 cosas al mismo tiempo. Entonces, poco tendrán tiempo para darte, para colaborar en ese sentido. Te vas a encontrar también otro reto que tiene que ver con la propia construcción de sí mismos y de lo que están haciendo como industria, porque mucho tiene que ver con lo que tú como individuo quieres hacer y estás pensando hacer. Y bueno, ese es un reto que todos se enfrentan. La reflexión sobre su propia práctica no es muy común, y entonces cuando los colocas así, eso está padre. Pero también van a encontrar cosas que van surgiendo y que les van a ayudar. O sea, hay organizaciones gubernamentales, proyectos de repente independientes también, que van juntando, que van reuniendo a esas personas, y también un ánimo muy grande por hacer comunidad dentro de los creadores de cómics, distribuidores, etcétera, al sentirse como un grupo no sé cómo decirlo, no es menospreciado, pero un grupo que no es hegemónico, que no está en todos lados, se une y entonces suele tener esa actitud de comunidad también. Qué padre, sí suena. Y bueno, dentro de como pensar de lo que podemos encontrarnos, el objetivo pues obviamente es hallar esta escena y convivirla y un poco disfrutarla. ¿Podrías darnos como algún consejo para lograrlo, si es que existe o si es que hay como alguna recomendación por ahí que nos puedas dar como para poder llegar a justo a encontrar esta escena, disfrutarla, y todo lo que... Yo creo que además de los, no consejos, pero de las formas de hacer la investigación, que seguramente las están viendo en su proyecto, es decir, cómo hacer las preguntas, cómo pensarlas, cómo romper el hielo, todo eso. Además de todo eso, creo que es importante que consuman los productos. Claro. O sea, que vean qué hace ese autor antes de ir con él, que revisen lo que ha producido, que revisen incluso, digamos, la oferta que hay alrededor de todo eso para que puedan conectar con su obra, porque finalmente eso es lo que a él le está importando, ¿no? Y en el caso de las distribuidoras, pues un poco esto que están haciendo, o sea, enterarse de qué problemas están viviendo, cuánto cuesta un cómic, cuánto cuesta producirlo, cuánto cuesta ponerlo en venta, etcétera, ¿no? O sea, hay muchos productores locales independientes que pues lo único que buscan no es vivir de eso, es prácticamente sacar su obra y que alguien la lea, ¿no? Hay muchos ejemplos de ese tipo. Entonces yo creo que sirve mucho enterarse bien de ellos y tener un interés genuino, ¿no? En lo que están haciendo. Claro, súper. Bueno, pues Guri, esas serían todas nuestras preguntas. Te agradecemos mucho tu tiempo y todo lo que nos compartes. Sin duda es enriquecedor no solo para quienes estamos en el programa de investigación, sino para toda nuestra audiencia. Como nos comentó Guri al inicio, pues en el observatorio tenemos un proyecto de investigación, parte del programa Comunicación y Cultura en la Era del Antropoceno, en el cual pues estamos colaborando con Guri. Y bueno, está dirigido por Guri más bien, y pues estén atentos a nuevas actualizaciones. No sé si quieras compartirnos algo, como de algo que quieras que leamos tuyo nuevo, o como algo estar pendiente de, no sé.
No. Ok, bueno, pues súper. Pues muchas gracias, Guridi, muchas gracias a nuestra audiencia una vez más y nos vemos en la próxima. Adiós.